Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Pobladores denuncian que policía habría matado a joven en Colonia Sanpedrana. Presidenta Xiomara Castro sostiene reunión con líderes de la región sobre educación previo a su discurso en la Organización de Naciones Unidas. En majestuosa ceremonia y con la participación de líderes mundiales, entierran a la reina Isabel II. Gran nivel. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Llegamos al lunes 19 de septiembre de 2022. Iniciamos las informaciones con nuestro segundo bloque de titulares. Organismos internacionales y Alcaldía de Tegucigalpa buscan una alternativa para pobladores de la colonia Guillén. Mario Urquía preside la Junta Nominadora de Candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Capturan a sujetos que supuestamente secuestraron y habrían violado a una menor de 12 años en San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando que policías presuntamente habrían asesinado a un joven, esto en el sector Zapotal en San Pedro Sula. Un joven de nombre Jorge Alberto Torres fue asesinado en el sector Zapotal de San Pedro Sula, supuestamente a manos de agentes de la Policía Nacional que iban a requerirlo porque estaba consumiendo un cigarro de supuesta marihuana, pero al observar la presencia policial salió en veloz carrera y fue cuando le habrían disparado. Al menos ese fue el testimonio de vecinos que estaban en la escena del crimen condenando el lamentable hecho. Él venía saliendo de la casa de él, iba a trabajar. Solamente. ¿Corrió él o qué? Dicen que salió corriendo, por a ver. Dicen que fue la policía, por a ver. Lo requirieron y él corrió y le tiraron a él. Eso fue lo que pasó. Lo llevaron en la patrulla. Y lo montaron, ya iba vivo todavía. El joven herido fue llevado en una patrulla de la Policía Nacional hasta el Hospital Mario Catarino Rivas, donde fue declarado muerto por los médicos y tras su levantamiento fue llevado a la morgue del Ministerio Público, donde sus familiares pidieron justicia y que el hecho se investigue. Estamos pidiendo que se investigue esta muerte porque no vaya a quedar impune, ¿va? Porque aquí hay bastantes crímenes que están en el olvido y yo quiero que se aclare eso porque no es justo. Lamentablemente, un joven, estaba joven, ¿verdad? Pero como le digo, él se había alejado de la familia, entonces solo nos avisaron, como familia tenemos que estar aquí. Agentes que estaban en la escena del crimen no quisieron dar detalles de cómo ocurrieron los hechos y si efectivamente están involucrados compañeros de ellos en el confuso hecho donde hay una víctima mortal. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Siempre en temas que se mencionan, policías, representantes de organizaciones de los derechos humanos han confirmado la participación de una red de policías que extorsionan a migrantes. Mientras en el país se lucha incansablemente por desarticular bandas completas de extorsionadores que mantienen quebradas a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, ha trascendido que desde la misma Policía Nacional opera una fuerte banda de extorsionadores de migrantes extranjeros que cruzan por el territorio hondureño.
Al menos unos 10 retenes de la policía, algunos elementos se dedican a cobrar pues en precio de dólar. Los están subiendo y bajando de los buses. Los puntos donde operan estas organizaciones de uniformados extorsionadores son en la aduana Las Manos, fronteras con Nicaragua, otros en Choluteca, otros en la capital de la República, en la aldea La Ceibita en Santa Bárbara, donde se le cobran a cada ilegal entre 20, 50, 100 y 200 dólares. Nosotros actualmente tenemos una amnistía que fue aprobada por el Soberano Congreso Nacional y fue sancionada por la Presidenta de la República, y en este sentido se le exime de cualquier cobro que a cualquier migrante. Las autoridades de seguridad del país reconocen que este no es un problema de ahora, sino que operan desde muchos años junto a otras agrupaciones de criminales ligados al transporte y a la migración de particulares. Sin embargo, se coordinan procesos de investigación para poner a estos malos policías ante las autoridades. Es un pago arbitrario porque no deben de pagar absolutamente a nadie. Tal vez su pasaje para el transporte humano para movilizarse. René Amaya, 11 Noticias. Seguimos con más temas que involucran a la policía. Se ha confirmado la tercera víctima de los aspirantes a optar a un puesto en la Academia Nacional de Policía, nos cuenta la periodista Isabel Monzón. Tras una larga lucha por su vida, este día falleció el médico cirujano Kevin Mejía Sánchez, de 29 años, quien se convierte en la tercera víctima de los aspirantes a ocupar un cargo dentro de la Academia Nacional de Policía. Lastimosamente nos ha ido, ¿verdad? Nosotros lo sentimos mucho. Las autoridades tienen que averiguar todo como es, ¿verdad? Porque a uno le gustaría, porque como yo le digo, mis hijas también quieren meterse ahí, pero ya viendo estas cosas, no. De acuerdo con el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, el daño colateral provocado al joven profesional de la medicina destruyeron sus órganos, por lo que las autoridades deben revelar la verdad de los hechos. En menos de 8 horas se comieron a 3 jóvenes profesionales, universitarios. ¿Qué en realidad pasó? Lo que menos esperamos es que con ellos muera la verdad de los hechos también. Hasta la fecha, las autoridades de la Policía Nacional no han dado un informe detallado sobre esta situación y se han limitado a decir que se encuentran en un proceso de investigación. Nosotros como institución somos más interesados en que la investigación dé los resultados que la población necesita. Se merecen que hagamos una investigación digna. En ese sentido, el abogado y capitán retirado Germán Licona es del criterio que se debe crear una fuerza de tarea para realizar una verdadera investigación que brinde resultados inmediatos. Para apoyar todos los esfuerzos con los científicos y médicos necesarios para ya determinar cuál es el origen, la causa que ha cegado la vida de estos 3 jóvenes. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. En otro tema, han capturado a sujetos en San Pedro Sula que secuestraron y también habrían violado a una niña de apenas 12 años. La Policía Nacional con otros cuerpos armados del país dio captura a 2 hombres y a una mujer en el barrio San Cristóbal de San Pedro Sula, a quienes los vinculan en mantener bajo cautiverio a una menor de 12 años de edad, a quien supuestamente ultrajaba sexualmente un miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Los responsables de la comisión de varios delitos, entre ellos violación, privación de la libertad de una menor de tan solo 12 años. Esta menor fue privada de su libertad hace varios días y en ese sentido se comenzaron las diligencias necesarias para dar con el paradero de estos agresores sexuales. Entre ellos está detenido un señor de 52 años, quien fue quien privó de libertad a esta menor. Familiares de la afectada denunciaron que la menor desapareció desde el 29 de agosto, pero apareció el 3 de septiembre y desde entonces, con el testimonio de ella, pusieron la denuncia hasta encontrar a los responsables, los que resultaron ser sus vecinos. La niña estuvo prácticamente 4 días completos privada de su libertad y durante ese tiempo este individuo abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones. Ya los agentes de policía, un joven de 23 años, miembro activo de lo que es las Fuerzas Armadas de Honduras, y también lo que es una fémina de 23 años. Las autoridades informaron que presentarán la acusación correspondiente con el testimonio de la víctima y que determinen la gravedad del delito imputado para que deduzcan responsabilidades tanto a los 2 hombres y a la mujer detenida, en este caso de violación y rapto. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz.
En otras noticias, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción le revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del exdiputado Reinaldo Ecónomo, por lo que le confirma el auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos. Asimismo, le cambió las medidas distintas a la prisión preventiva. Por unanimidad de votos se ha declarado parcialmente al lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. En consecuencia, se revoca el sobreseimiento definitivo dictado en favor del exdiputado Reinaldo Giovanni Ecónomo Funes y se ordena se dicte auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos y confirma las medidas cautelares sustitutivas distintas a la prisión preventiva que le fueron dictadas desde la audiencia de declaración de imputado. Y a solicitud de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, se pospone para el mes de octubre la audiencia que estaba programada para el 28 de septiembre, la próxima semana. La audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba programada para el 28 de septiembre, se pospuso al 27 de octubre a petición de la defensa del exmandatario hondureño. Lo que yo pedí era que se extendiera el tiempo porque no nos han dado las pruebas que necesitamos, las evidencias, materias que son que van a tener profundo efecto en el caso, porque me van a decir básicamente lo que dicen los que están conspirando contra Juan Orlando. Y el gobierno estaban de acuerdo que había habido una demora dentro de la cárcel por falta de personal. Este experto es del criterio que es una estrategia conveniente debido a que la defensa del exmandatario está un poco debilitada. Yo lo interpreto como algo de estrategia que se apega también a la realidad, en vista que ellos, como usted mismo lo dijo, sí es cierto, han tenido la renuncia de varios miembros del grupo de la defensa, entre ellos investigadores y abogados adjuntos. Por otra parte, diversos sectores ven como algo positivo para el exmandatario y consideran que hay mucha posibilidad que salga avante en esta situación. Está dentro de la normalidad del proceso penal norteamericano, es completamente normal. Es una petición que suele suceder, suele presentarse, que no tiene ningún tipo de connotación negativa para el presidente. Asimismo, se confirma que el juicio se ha aplazado para el mes de abril del 2023 y no para enero, como estaba estipulado. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y una delegación del gobierno de Honduras con líderes de Argentina y Colombia desarrollaron un conversatorio sobre las desapariciones forzadas y la justicia transnacional. Nos cuenta Elisa Reyes. Representantes del gobierno de Honduras, en conjunto a líderes de los países de Colombia y Argentina, desarrollaron un conversatorio sobre el tópico que afecta en gran medida a naciones latinoamericanas, que son las desapariciones forzadas. Así también se incluyó el tema de justicia transicional. En cuanto al territorio nacional se refiere, el Procurador General de la República, Manuel Díaz, expresó que ha habido vulneraciones de los derechos humanos, en especial en el tema de desapariciones forzadas. Asimismo, destacó avances en materia de seguridad de la ciudadanía durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para contrarrestar el fenómeno, donde parten de la memoria histórica para evaluar medidas de reparación y justicia para las víctimas. Desde el gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, a partir de la nueva administración y su plan de gobierno con enfoque en derechos humanos, se realizan acciones para reivindicar la memoria histórica de las víctimas de desaparición, que permita una efectiva medida de reparación como eje clave para la reconstrucción del Estado de Derecho y como garantía para que los hechos no se repitan. En ese sentido, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, expresó que en cumplimiento de la justicia transicional se va a instalar un programa de memoria, verdad, reparación, justicia y no repetición para el fomento de una cultura de paz. Así como nace la propuesta apoyada directamente desde nuestra Casa Presidencial y por nuestra presidencia para la instalación de un programa de memoria, verdad, reparación, justicia transicional y restaurativa, así como mecanismos de no repetición para la reconciliación y el fomento de una cultura de paz. En cuanto a la participación internacional de Argentina, estuvo el presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, Luciano Hassan, y el ministro Sebastián Rosales, mientras que de Colombia intervino el embajador Álvaro Enrique Meléndez, cada uno relatando desde su expertise las vivencias de estos países referente a las desapariciones forzadas. Este es un informe especial para 11 Noticias.
Vamos a continuar en un momento, vamos a informar sobre el Guillén. Por cierto, mucha gente perdió sus casas. Hay mucha gente que tiene ya cerca de 2 años de la pandemia también y que no volvieron a trabajar, no llegaron a sus puestos de trabajo nunca más. Y creo que algunos jefes ni saben que no llegan. Pero bien, así están las cosas en Honduras, difíciles para unos, para otros la vida es más fácil. Siguen las evacuaciones producto del avance en la falla de la colonia Guillén en Tegucigalpa. Gisela. La falla geológica que ha dejado la destrucción de al menos 200 viviendas y por lo menos unas 1.200 personas evacuadas en la colonia Guillén se continúa extendiendo a colonias aledañas como El Reparto. El edil capitalino aseguró que en estos lugares también se procederá a evacuar más familias a fin de preservar sus vidas. Un deslizamiento que hace que en 5 días se duplicó en tamaño. Comenzó siendo una afectación de 4.5 manzanas y hoy la afectación está en 10 manzanas del territorio que se encuentran comprometidas. Estamos trabajando más en la zona este y oeste porque son las personas que la franja va aumentando, la franja del deslizamiento. Mientras la situación de los que un día moraron bajo la sombra de una vivienda en este sitio, de donde hoy solo tienen recuerdos, no pierden la esperanza que un día se van a recuperar de esta devastadora situación. Vivimos cosas difíciles en nuestra casa, pero así como difícil en últimos tiempos, Dios nos permitió gozar en ella. Nos dio ese privilegio bonito de poder verla, de construirla. Pero ya saqué todas las cosas, hoy ya estoy solo pendiente para ver por dónde agarro, porque no tengo tampoco para hundirme. Asimismo, las autoridades policiales realizaron la evacuación de varias familias y otros que aún están bajo su techo dicen que de igual manera abandonarán el sitio porque lo primero es la vida. Hoy me voy a ir porque yo vivo con mis hijos. Voy a ver si me llevan para un albergue porque no puedo estar así. Gisela Cailix, 11 Noticias. Siempre sobre esto, los miembros de la cooperación internacional se reunieron con integrantes de la alcaldía municipal para brindar su apoyo económico a fin de darles una pronta solución de vivienda a las personas afectadas por esta falla geológica en la colonia Guillén, aquí en Tegucigalpa. De la comunidad internacional conforma la red humanitaria que lideramos conjuntamente yo, el ministro de la COPECO, y la red humanitaria está organizada en diferentes sectores de trabajo que ya se han activado para apoyar a estas comunidades. Entonces ya tenemos una serie de donaciones, pero sobre la base también de ese recorrido y de las reuniones de coordinación vamos definiendo más específicamente dónde son las necesidades inmediatas para las familias albergadas, las familias que se quedan en otra familia u otro, para asegurar que tengan por lo menos las necesidades básicas aseguradas. Se está buscando alternativas con los cooperantes internacionales. Tuvimos una reunión para ver de qué manera ellos nos cooperan en el sentido de poder darle a las personas que han sido albergadas o las que van a ser albergadas un lugar digno donde poder estar y también la solución permanente a lo que es su casa de habitación en lugares seguros. Entonces, y de momento se analizan varias posibilidades para trasladar a los afectados por esta falla geológica en la colonia Guillén. Entre las opciones que se manejan es el cuestionado proyecto de Ciudad Mateo. Ante la necesidad de miles de personas que han quedado en la calle por la afectación de la falla geológica en la colonia Guillén de la capital, el alcalde capitalino no descarta que el proyecto habitacional Ciudad Mateo se convierta en una solución para estas personas. Las alternativas, por ejemplo, el tema de Mateo es una alternativa que está planteada en la mesa, que hay que revisarla. No se puede resolver un problema creando otro, ¿verdad? O sea, no podemos hacer eso, tenemos que dar una solución definitiva a las familias. Por su parte, el subdirector del INJUPEN, que es de donde depende esta construcción, dice que van a socializar la idea con distintos sectores. En esto se han hecho acercamientos con el INJUPEN para valorar la posibilidad de Ciudad Mateo. Recordemos que Ciudad Mateo es un proyecto abandonado. Pero el que no está de acuerdo con esta pretensión es el presidente de las juntas de agua. Asegura que no es posible que lo que en el pasado fue paralizado porque atentaba con dañar las aguas de la represa Los Laureles, hoy se vea como bueno. Y hoy nos preocupa que hemos estado escuchando al alcalde Jorge Aldana decir que
que son una de las avenidas que tienen ahí para solucionar ese problema de todos los colonos que perdieron sus viviendas en la colonia Guillén y la Suazo Córdoba. Algunas personas que tienen la necesidad de una vivienda expresaron que ven con buenos ojos que se tome una decisión que los favorezca. Es una tristeza enorme, ¿verdad?, lo que está sucediendo aquí en nuestra colonia. Gisela Calix, 11 Noticias. Y también varias viviendas de una residencial ubicada en el municipio de Tatumbla están resultando afectadas por una falla geológica y sus residentes ya las están evacuando. Los habitantes de la residencial El Rodeo, que se ubica a unos kilómetros del municipio de Tatumbla en Francisco Morazán, están alarmados, pues 30 de las 40 casas en ese complejo están seriamente dañadas, algunas han sucumbido. Y por esa razón deberán abandonar el lugar, pues ya fueron advertidos por las autoridades porque algunos de los inmuebles ya presentan signos por la falla que comenzó hace unos 3 años. Sí, Copeco en eso estamos, que no es tantas veces que nos lleguen a un refugio ni nada, sino el ayudarnos a que nos den una hoja donde no podamos habitar, que estas tierras no son aptas para habitar. Esa situación es preocupante según los expertos porque lo más recomendable es la evacuación porque ya el terreno está cediendo. En esa zona lo que hay son deslizamientos. Exactamente esa zona pues toda la zona han identificado algunos movimientos de laderas, deslizamientos. Creen pertinente que las autoridades deberán tomar mano en el asunto de vital importancia porque los deslaves hacen ceder las casas como está ocurriendo en esta zona. Los deslizamientos siempre son peligrosos, sobre todo si hay obras de infraestructura construidas sobre ellos. Muchos de ellos todavía no están bien caracterizados. Esta situación ha obligado a las autoridades a realizar los estudios pertinentes. Por esa razón, el Cuerpo de Bomberos se ha desplazado para este objetivo y ha aconsejado a los pobladores abandonar sus hogares. Se les dio las medidas preventivas que desalojaran las casas que están agrietando para que les dé tiempo de sacar sus bienes materiales o su menaje y así al mismo tiempo que no pongan en peligro su vida. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y las lluvias no solamente dejan personas damnificadas en la zona central, sino también en el norte por inundaciones en el departamento de Cortés y en Lloro, nos informa nuestro compañero Gerlin Díaz. Las crecidas del río Ulúa y Chamelecón están inundando por parejo algunas comunidades del Progreso Lloro, Pimienta, Potrerillo, Santiago y La Lima en Cortés, porque las fuertes crecidas han hecho que colapse una compuerta en la colonia Policarpo Paz, en la ciudad del Progreso, donde hay varias familias evacuadas. Duermo más bien espiando ese río, a qué hora se rompe, porque por aquel lado de allá parece que se va a romper ese río, y si se llega a romper ahí, sí que para qué. Ni hay ni agua, nada, y esa gente ahí está, mi hija ya está metida ya, aquí ha estado, pero ahorita se fue a ver las cosas porque él las tiene, todas las cosas. Sí, le decimos al gobierno que venga a arreglar eso. Mientras en Pimienta y Potrerillos los bordos han cedido y las filtraciones de agua tienen alarmados a la población, al igual que en los campos bananeros de La Lima, donde no hay bordo que impida el ingreso del caudal a sus comunidades. Mucho animal sale aquí, plaga no se diga. Entonces, ¿para dónde se tuvieron que ir? Bueno, para donde familiares, porque aquí las escuelas dijeron que no las iban a dar. Solo estaba disponible la Casa de la Cultura. Ni vienen ni siquiera ni a ver. Los únicos que están pendientes con nosotros son ustedes, que por lo menos, ¿verdad?, los alertan al pueblo, que no estén confiados. Pero de allí, alcalde, no, nunca lo hemos visto. Las autoridades del Comité Permanente de Contingencias Copeco informaron que las crecidas continuarán porque en el occidente del país siguen las lluvias y estarán abasteciendo los poderosos caudales que circulan por el Valle de Sula. Afectadas por el temporal de lluvias que hemos estado teniendo y aproximadamente en total un poco más de 1.500 personas. Cabe destacar también de que tenemos albergadas a 485 personas. Y esta mayor parte de albergues se encuentran en el municipio de Puerto Cortés. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. De las lluvias nos vamos al deporte con nuestra compañera Rosa Alvarado. Rosa. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas
buenas noches a usted en casita. Arrancamos la semana y obviamente teníamos que tener también el resumen de lo que tuvimos el fin de semana en cuanto a nuestra Liga Nacional. Vamos a repasar cuáles fueron precisamente esos resultados de la jornada número 10 de este torneo Apertura, porque tuvimos partidos como por ejemplo el duelo que arrancó el día sábado entre el Victoria y el Olancho FC. Triunfo para el Victoria, por cierto, un Alexi Vega que en los últimos 5 de 6 partidos ha sido el artífice del triunfo del equipo ceibeño. Mientras tanto, el Motagua sigue ganando, 1-0 saca el resultado a domicilio ante el Honduras del Progreso, independientemente de las circunstancias por las que les cambiaron el horario, les cambiaron todo el tema del viaje a Motagua, y esto pues como que sacudió un poco a la directiva y también a su cuerpo técnico, porque hubo declaraciones a través de Twitter, mientras que Maratón en casa derrotó 3-0 a la Real Sociedad, aprovechándose del mal momento que está pasando el equipo de Tocoa. En Tegucigalpa se jugó un doblete entre los Lobos de la UPN y Real España, partido durísimo donde Héctor Vargas salió molesto criticando a Oscar Moncada, 2-2 el resultado, y el Olimpia que derrotó 2-0 al Vida. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Pues la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, con un Motagua en el primer lugar inamovible. Y recuerden ustedes que no habrá jornada este fin de semana porque vamos a tener fecha FIFA y obviamente pues hay que descansar para todos los equipos de nuestra Liga Nacional. El Olimpia ya desplazó al Vida del segundo lugar y el Vida que se va a quedar en el tercer lugar, así consecuentemente el resto de los equipos de nuestra primera división. Ahora bien, se viene este partido, o se vienen los partidos amistosos también de la selección nacional de Honduras de esta semana. Primero se van a medir ante la selección de Argentina y posteriormente ante Guatemala. Ya la selección se encuentra en el hotel de selecciones en Ciguatepeque y Diego Vázquez ha dado su primera conferencia de prensa en esta presentación. ¿Qué tal? Bueno, un saludo para todos y bueno, las sensaciones, ¿no? Todas positivas. Lo he dicho en otras entrevistas, enfrentar a una de las selecciones candidatas es muy positivo, primero para vivir esa experiencia. Más adelante en Deportes TV11 les traemos más noticias deportivas a nivel nacional e internacional. Pero antes de despedirme, recuerden que los amigos solo necesitan saber el lugar y la hora para tener un Miller Time, porque no hay mejor excusa para reunirse que para disfrutar de unas cervezas bien frías. Miller Time, el sabor que reúne. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. Ya seguimos con más aquí en 11 Noticias, emisión estelar. Después de una despedida de los ciudadanos británicos y cumpliéndose 10 días de servicios fúnebres, este lunes fue el sepelio de la reina más longeva del Reino Unido, Isabel II. Para la solemne despedida se cerraron calles donde se desarrolló la última procesión que comenzó con la ceremonia religiosa en la abadía de Westminster para el funeral de Estado que estuvo encabezado por el rey Carlos III y sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, todos vistiendo con atuendos militares. El ataúd de la soberana, que estuvo al mando del Reino Unido desde 1952 hasta el 2022, fue cubierto con el estandarte real y la corona imperial, un arreglo de flores de tonalidades rosadas y una pequeña nota. Tras concluir las notas del himno nacional, Dios salve al rey, continuó el traslado del féretro hacia el arco de Wellington para luego dirigirse al castillo de Windsor. Mientras la carroza terminaba su paso por la ciudad, el público arrojó flores y aplaudió para darle el último adiós a la monarca. Como expresa voluntad de Isabel II, los restos de la monarca fueron enterrados en un lugar conocido como Memorial, que es una capilla anexa a la denominada Capilla de San Jorge en Windsor. Aquí también yacen los restos de sus padres, su hermana Margarita y su difunto esposo, el duque de Edimburgo. Este es un informe para 11 Noticias. Emperadores, reyes, príncipes, presidentes fueron a acompañar a la reina a su sepelio. La operación London Bridge concluyó con el funeral de Estado en honor a la reina Isabel II y como estaba previsto, alrededor de 2.000 invitados acudieron a la cita, entre ellos líderes mundiales que despidieron a la monarca.
Emperadores, reyes, príncipes, presidentes, así como representantes de varias naciones estuvieron en el sepelio de la reina Isabel II y en el servicio ofrecido en el castillo de Windsor. Los representantes de las diferentes casas reales de Europa, como los reyes de España, Felipe VI y Leticia, así como los eméritos don Juan Carlos y doña Sofía de Grecia, estaban en la ceremonia al igual que los monarcas de Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Desde Oriente, el emperador de Japón, Naruhito, y delegación de China y otros países de la Commonwealth estuvieron en el lugar. Entre tanto, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, Francia, Emmanuel Macron, de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegaron a Londres y firmaron el libro de condolencias antes de acudir al entierro. Este es un informe para 11 Noticias. En otras informaciones, la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, previo a su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, ha sostenido importantes reuniones en Nueva York. Esta es la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La presidenta Xiomara Castro llevará a cabo importantes reuniones en Nueva York para abordar temas vitales del país, predominando un discurso ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, el cual está programado para el día martes a la 1 de la tarde, hora en Honduras, informó el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. La presidenta hablará el día de mañana, va a ser la primera oradora del primer día. Realmente mañana empiezan los jefes de Estado a dar sus discursos. Generalmente por tradición lo hace Brasil y después Estados Unidos y una serie de presidentes, y en la tarde ya será alrededor entre más o menos 1 de la tarde, hora de Honduras, 3 de la tarde, hora de Nueva York, que ya tiene previsto hacer su presentación. Posteriormente también tendrá un importante encuentro con la presidenta de la Cuenta del Milenio, aprovechando que está aquí en Nueva York, ya que es un tema estratégico para Honduras. Como antesala ha sostenido importantes reuniones con organismos internacionales, entre los que figura la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destacando iniciativas enfocadas en los rubros de café, maíz, cacao y el frijol. Asimismo, se reunió con miembros de la Alianza Nacional por el Estatus de Protección Temporal, TPS. Por los beneficiarios del TPS actual, más de 58,000 familias que han estado en el limbo y han estado en esta situación de incertidumbre por muchos años, desde el 2018, donde el TPS fue cancelado como programa y está en este momento solo con pequeñas extensiones de tiempo que aumentan la agonía de los beneficiarios del TPS. Y yo creo que fue muy receptiva la intervención de la presidenta y tiene un conocimiento acerca de nuestra lucha y lo que nosotros hemos hecho de los últimos 5 años. Posteriormente, la presidenta Castro se reunirá con la presidenta de la Cuenta del Milenio, aprovechando que se encuentra en Nueva York, pues es un tema estratégico para Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Siguiendo el camino hacia la nueva Corte Suprema de Justicia, queremos informar que la Junta Nominadora define quiénes los van a representar. La Junta Nominadora va a tener también su propia junta directiva, nos dice el periodista Fernando Arteaga. A través de un sorteo público, la Junta Nominadora eligió este lunes a su presidente, secretario y vocero de la directiva. La presidencia recayó en Mario Urquía, del Colegio de Abogados, la secretaría en María Savillón, de las Centrales de Trabajadores, y la vocería en Carlos Padilla, el representante de la Corte Suprema de Justicia. Desde los diversos sectores que la conformamos y desde la diversidad de pensamientos y enfoques que tengamos, vamos a ceñirnos exclusivamente en lo que establece la ley y cómo vayamos reglamentando también todo este proceso. A partir de las 2 de la tarde, uno a uno de los miembros de la Junta Nominadora fue pasando al frente para tomar una esfera en la que se nominaba al secretario ad hoc, cargo que recayó en Olvan Valladares, representante del COEP. Los 14 personas que conformamos la Junta Nominadora no inspiramos la confianza en el pueblo hondureño, difícilmente vamos a poder levantar la imagen de este país que durante tantos años ha sido mancillada, ha sido señalada como uno de los países más corruptos ahora del mundo.
En la primera quincena del mes de octubre será el lapso de tiempo para que se pueda convocar a los profesionales del derecho que desean autopostularse en este proceso. Mientras tanto, se elaborará un reglamento. Que a pesar de que somos 14 miembros que representamos diferentes sectores, instituciones con diferentes criterios e ideologías, logremos consensos para presentar esa nómina de al menos 45 candidatos y candidatas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias, emisión estelar. El precio del diésel ya supera a la gasolina superior en Honduras, algo nunca antes visto según los expertos. El precio del diésel ha mantenido una tendencia alcista en el mercado nacional y este lunes alcanzó los 115 lempiras con 41 centavos por galón, superando por primera vez en la historia el costo de la gasolina superior, de acuerdo a representantes de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Es nuevo en Honduras, nunca se había visto eso. Incluso en Estados Unidos nunca se había visto que hubiera subido tanto el diésel en este caso. Lo anterior aleja la posibilidad que se trasladen rebajas en los precios de la canasta básica y otros servicios a la ciudadanía, aseguran los economistas. Bueno, ante las complicaciones del 2021 y 2022, sobre todo en una leve recuperación post pandemia, pero sobre todo por el tema de la guerra, que parece que se ha llevado más de los meses previstos, y los precios internacionales de los combustibles más los fletes marítimos. Este precio del diésel tiene relación al consumo que en estos momentos se experimenta en economías desarrolladas del mundo, aseguran representantes de los importadores. Y el diésel con un aumento porque hay una mayor demanda, porque este es el producto que se utiliza tradicionalmente para el calentamiento de los hogares en los países del norte, de Norteamérica y en Europa. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La falta de generación de energía eléctrica deja grandes pérdidas en San Pedro Sula, nos dice Shirley Martínez. La inversión nacional y extranjera ha sufrido una contracción considerable en los últimos meses del 2022 en Honduras, señalan economistas, agregando que solo en San Pedro Sula alrededor de 18 proyectos millonarios se han paralizado porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, no ha podido proveerles el servicio eléctrico respectivo. Los que no van a invertir se salvaron de las pérdidas que podrían tener. Yo conozco una empresa, y hay muchas como esas, que el año pasado perdió 21 días de producción, de 24 horas al día, y le costó casi 15 millones de lempiras las reparaciones que tuvo que hacer por el mal servicio de la ENE. Así que es bien sencillo, mientras el gobierno tenga sus manos sucias en ENE, no va a funcionar para el bienestar del pueblo hondureño. A criterio de expertos, tras que la NE cayera en juegos políticos, perdió los departamentos de planificación e ingeniería, y al carecer de estas dos áreas solamente puede improvisar. La ENE, siendo una empresa técnica, lastimosamente se politizó. Esto hizo de que muchos departamentos, tales como el departamento de planificación o los departamentos de ingeniería, básicamente desaparecieron de la ENE. Entonces usted, al tener una empresa sin planificación, sin ingeniería, realmente está improvisando. Muy al contrario, mandan un mensaje negativo porque han abierto inversiones en generación de energía, pero no se les paga a los generadores, se les sataniza de vender caro. Según el sector empresarial, el capital desconoce nacionalidad,es y al no encontrar condiciones adecuadas para crecer, emigra a otro país. Se van a ir para otro lado, porque si Nicaragua les ofrece, si El Salvador les ofrece un mejor panorama, el capitalista no tiene nación, el dinero no tiene lugar específico, va donde mejor lo traten. Yo creo que eso se debe a una falta de planificación. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y siempre en temas económicos, las exoneraciones fiscales llegarían a 59,000 millones de lempiras este año, según la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Las exoneraciones fiscales ya se aproximan a los 60,000 millones de lempiras, situación que ha obligado al gobierno a acelerar el proceso para su revisión, de acuerdo a lo manifestado por Rixi Moncada, titular de Finanzas. Para el año 2022, alrededor de 59,000 millones es lo proyectado en exoneraciones y que es necesario revisarlas
que es necesario hacer un control estricto de las mismas porque son verdones fiscales, son recursos que deja de adquirir el Estado. En lo relacionado al nuevo presupuesto general de la República, la funcionaria aseguró que se han asignado partidas especiales a instituciones como Banadesa, Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola y el Productivo en general. Se incluye también el bono tecnológico para toda la gente del sector del campo y levantar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para democratizar el acceso a los créditos de la gente más humilde, de la gente que cultiva sus pequeñas parcelas en el campo. Y es que de acuerdo a los economistas, desde siempre se ha señalado que solo deben quedar aquellas exoneraciones que realmente generen beneficios a la población. Alrededor del 80% de personas en problemas de empleo. Y además de eso, otro indicador es que la pobreza anda alrededor del 75%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, para no perder con la costumbre, los colectivos de Libertad y Refundación amenazan con realizar tomas en el sistema sanitario del país. Valeria. Colectivos de partido oficialista Libertad y Refundación anunciaron tomas de hospitales, clínicas periféricas y demás centros asistenciales públicos del Distrito Central si las autoridades no cumplen sus peticiones. No quieren aceptar las nuevas autoridades que fueron nombradas. Ahí tenemos la documentación donde la licenciada es la nueva ungida para ese cargo. Ellos no quieren aceptar y están renuentes a entregar la jefatura a él. El dirigente de Libre, Melvin Ceballos, denuncia que la viceministra de Salud, Nersa Paz, quiere imponer personas que en el pasado fueron parte de la directiva de hospitales y de otros partidos políticos. Son personas que están siendo influenciadas por otras personas, por otras autoridades superiores de aquí del hospital. Quiero decir también que yo he sido amenazada. Ciertas personas me han dicho que les han ofrecido hasta dinero para que me quiten a mí. Los colectivos detallan que de ser necesaria la toma general, contarán con la ayuda del movimiento estudiantil universitario MEU. Si las autoridades de salud, si las autoridades que son los mismos, recordemos que el coordinador del Partido Libertad y Refundación es asesor de la señora presidenta. Por su parte, el gremio médico exhorta que ese tipo de colectivos deben ser destituidos por querer afectar a los hondureños y al sistema sanitario que ha estado fuertemente golpeado por las malas administraciones. Yo lo que le pediría a los colectivos del Partido Libre que están en esas necesidades que sean más comprensivos. Valeria Rojas, 11 Noticias. Vamos ahora con Pamela Bustillo, tiene una historia de un costarricense. En un abrir y cerrar de ojos, la historia de todos puede cambiar. Tal es el caso de un joven soñador de origen costarricense de nombre José Eduardo, de tan solo 18 años, quien llegó a Honduras mediante una beca otorgada por la Universidad del Zamorano, donde veía realizado el anhelo de convertirse en un profesional de la agronomía. Sin embargo, nunca imaginó que meses después estaría en la camilla de un hospital luchando por su vida luego de contraer una extraña enfermedad en sus pulmones. Y solo imaginarse el que sea padre o madre, tener un hijo en el extranjero y que te den una noticia, ni le puedo decir qué reaccioné o qué sentí, yo creí que se me había acabado el mundo. Es un golpe muy duro porque uno no sabe qué hay de por medio. La familia de Eduardo es de recursos limitados. Su progenitor se dedica a producir en el campo y con sacrificio viajó hasta Honduras para cuidar de su hijo. En vista de las limitaciones económicas que tienen, manifiesta el cónsul de ese país, Didier Carranza, que ya conoce el triste caso de su coterráneo. Son de escasos recursos, se les hace más difícil. Sin embargo, nosotros como consulado estamos en la mayor disposición de ayudarlos y darles todo el acompañamiento que ellos requieran. La intención es trasladar al joven hacia Costa Rica, su país natal, para que sea tratado por un especialista. Se han mencionado esas opciones de trasladarlo, más que todo como por estar más cerca, bueno, por varias situaciones, pero eso se decide con la opinión de Zamorano. Porque la idea es que se detectara la bacteria o el hongo que hablan y aparentemente todavía no se ha logrado.
Sin embargo, estamos viendo esa probabilidad de poder pasarlo a un hospital de Costa Rica. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y siempre en temas de salud, el COVID-19 podría pasar a ser una endemia de continuar la tendencia a la baja en las cifras en muertes y contagios. La pandemia de la COVID-19 estaría a un paso de convertirse en una enfermedad endémica, luego de las estadísticas registradas en las últimas semanas por la Secretaría de Salud, ya que Honduras se encuentra en el pico más bajo de contagios desde su inicio. Hay descenso en la casuística, hay pocos pacientes, de hecho en hospitales 0 pacientes, en la mayoría de hospitales hay 0 pacientes. Y los pacientes que aparecen con síntomas leves. Esto es una ventaja como país y como ciudadanos estamos viendo que por lo menos no hay fallecimientos incluso. Los galenos señalan que las autoridades de salud deberán presentar un plan de transición adecuada de la pandemia a la endemia, manteniendo la vigilancia epidemiológica para no perder el control de los casos actuales. Los números de casos probablemente ya no vamos a tener los picos que tuvimos con anterioridad. Creo que casos esporádicamente vamos a continuar teniendo. Por ejemplo, habíamos tenido varias semanas sin pacientes con COVID en el hospital escuela y ya hoy tenemos uno hospitalizado. Probablemente va a quedar como otras enfermedades causadas por este tipo de virus, donde se presentan con los cambios de clima, o sea, en la época de invierno. Reportes a nivel nacional e internacional muestran un descenso considerable en el número de contagios y fallecidos cercano al 80%, pero todavía no hay certeza total de que esta tendencia vaya a mantenerse. Los médicos manifiestan que el tiempo lo podrá confirmar. Valeria Rojas, 11 Noticias. Una media hora antes de iniciar el noticiero estaba lloviendo aquí en Tegucigalpa. En el occidente del país también ha llovido bastante, pero hay otros problemas, Andrea. Así es, aparte de esta masiva inundación en el municipio de Cabañas, Copán, se han quedado sin energía en todo el casco urbano de ese municipio del occidente del país, en una situación compleja. Varios municipios de esa zona, no solamente de Copán, sino también Santa Bárbara, Lempira y otros municipios que han quedado completamente sin acceso. Así, a esta hora de la noche, Cabañas, Copán. Bien, tendremos detalles en 11 Noticias, primera hora. Nos vamos a retirar en este momento. En un momento viene Marlon Mejía con lo más importante del deporte. Ojo, dicen que de repente no meten a Messi a jugar contra Honduras. Marlon, a ver qué nos cuenta. Hay muchos que fueron hasta allá solo para ver a Messi, pero bueno. ¿Ya llegó? Sí, voy. Bueno. Ahí tengo. Tienen mi gente, los que van por allá. Bien, en un momento viene Marlon Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional. Buenas noches. Buenas noches, con permiso, quédense con el Gallo.